Cuando le hacen la radiografía, yo estoy de regreso a mi casa y el doctor me llama y me dice, recoge ropa y devuelve. Yo tengo que operar a Salvador ya. Inteligencia, belleza, trabajo, mamá ejemplar, muchas cosas en una sola persona. Carolina Cruz. Qué dicha poder estar aquí y conversar un ratico. Bueno, pero vámonos para atrás. Por primera vez en mi vida sentí lo que es el miedo. Uno sabe qué es el miedo cuando se convierte en mamá o en papá. Salvador nació súper bien, perfecto, pero a los 3 mesecitos de Salvador le empieza a crecer su cabecita más de lo normal y nos damos cuenta que tiene una macrocefalia. Explícanos un poquitico para que la gente entienda. Dios mío, otra vez, otra cirugía de cabeza, porque tú sabes lo que es entregar tu hijo de 6 meses a que le abran la cabeza, o sea, y se me junta todo el proceso de Salvador y la separación al mismo tiempo. Si a mí me dicen que si yo tuviera que volver a vivir todo lo que vivió Salvador, ay. Bueno, señores, bienvenidos otra vez aquí a Yo Camilo. Cuando uno googlea la palabra alguien completo, se encuentra esta persona que está aquí a mi mano derecha. Inteligencia, belleza, trabajo, mamá ejemplar, ex esposa ejemplar, muchas cosas en una sola persona. Tan bello, muchas gracias. Qué delicia que estés acá. Ay, feliz de estar aquí contigo, de verdad, dichosa. para mí es realmente importante que alguien de tu trayectoria esté sentado a mi lado. No, pues imagínate, yo feliz. Qué bueno. dicha poder estar aquí y conversar un ratico. Carolina Cruz. Bueno, pero vámonos para atrás, porque la gente... me gusta entrar a tu esencia. Ajá. Vámonos a los 7, 8 años. ¿Dónde estabas? ¿Cómo era tu entorno? A los 7 años ya vivía en Cali, yo nací en Tuluá. Okay. Mi hermano, mi papá y yo nacimos en Tuluá, mi mamá es de Medellín. A los 7 años yo me fui muy pequeñita a vivir a Cali, como a los 3 años aproximadamente ya nos fuimos a vivir a Cali, o sea que ya 7, 8 años ya vivía en Cali. En barrio, en una cuadra del norte de Cali, del barrio La Flora, descalza, todavía ando descalza, llego a mi casa y lo primero que me quito son los zapatos como buena calentana. Yo creo que es una costumbre que tenemos las personas que crecimos en clima caliente. Me encanta andar descalza, mis hijos son igualitos a mí. Y ellos son de aquí de Bogotá. Muy bien. Crecí siendo una niña muy alegre, muy independiente, desde muy chiquitica, exageradamente independiente. Mi mamá dice que la primera palabra que aprendí a decir fue sola, antes que cualquier otra palabra. Pero siempre fui una niña alegre, independiente. Cuando tú dices barrio, cuéntame esa vida, ¿cómo era? Era delicioso porque en esa época uno crecía en ese barrio donde uno es amigo de todos los vecinos, donde tienes amiguitos del colegio o de diferentes colegios, pero que no es la hora de llegar a las 2 o 3 de la tarde, para tirar la maleta, botar esos útiles. Algunas veces almorzaba en la casa. Yo vivía en el norte y mi colegio quedaba en el sur. Okay. Entonces yo era como de las últimas que dejaba la ruta del colegio y de las primeras que recogía. Entonces llegaba feliz y eran las puertas de las casas abiertas, como que mi mamá salía, Carolina a almorzar, Carolina a comer, pero sabía que si no estaba ahí afuera, estaba en la casa del otro, no había peligro de nada. Crecí con un árbol de mango afuera de mi casa, entonces es una de las frutas que más me gusta, comía mangos todos los días de mi vida. Teníamos un palo y en esa época esos ganchos de alambre que uno les amarraba en la puntica y con eso bajaban los mangos, entonces tengo unos muy buenos recuerdos de mi infancia. ¿Conservas esos amigos? Conservo una gran amiga que se llama Giorgiani, que vive en Roma hoy en día. La conservo, no la veo. Creo que la última vez que yo fui a Roma fue hace muchos años, por ahí hace unos 15 años. Ahí la vi. No la vi hace muchos años, entonces ya la vi con hijos, casada, pero sí conservo esa amistad. No hablamos muy seguido, pero sí estamos como ahí presentes siempre la una para la otra. ¿Y qué te imaginabas tú a los 12, 13 años? ¿Dónde te veías? ¿Ibas como para dónde estás? Nada de lo que he sido o fui, nada. Yo nunca soñé con ser ni modelo, ni reina, mucho menos presentadora, empresaria, o sea, nada. Yo siempre quise ser o veterinaria, o arquitecta, o trabajar en un banco, o administradora, porque me fue muy bien siempre con los números, pero como que nunca pensé en el tema de
de la fama o de ser reconocida o de ser famosa o de artista o algo así por el estilo, nunca estuvo en mis Y planes. entonces, ¿cuándo se rompe esa curva? ¿Cómo empieza esta historia? Pues muy loco porque mi mamá fue señorita Antioquia Ok. en el año 73. O sea, ya había belleza de por medio. Por lo ahí. menos. Entonces ella participó en el concurso nacional de belleza, quedó en esa época de primera princesa, la virreina en esa época que iba a Miss Mundo se casó, entonces mi mamá terminó yendo a Miss Mundo a Londres a representar a Colombia. Entonces yo sí crecí viendo fotos de mi mamá con disfraces, con vestidos de baño, con cetros, con coronas, con bandas. Fue la primera reina internacional del café que tuvo Colombia, entonces sí crecí con eso, pero nunca ella me llevó a eso. Ok. Como que nunca me presionó a que tienes que modelar o tienes que ser reina, no. Pero yo empecé a modelar en Cali como a los 17 años, empecé a hacer desfiles chiquiticos cuando hicieron la inauguración del centro comercial Chipichape, en Unicentro, empecé a modelar y ahí me empezaron a ver y me empezaron a decir que si quería participar en el Y reinado. te empezó a gustar. En ese momento no, porque yo tuve brackets durante mucho tiempo. Ok. Yo tuve brackets como desde los 12 años hasta los 18. Entonces yo no me reía mucho. 6 años de brackets. Sí, porque esa época eran los brackets, Y eso era- esos plateados Total. que te ponían cauchos, que te tenían que ¿Qué tal apretar el cada dolor? 8 días. Eso era horrible. No. Entonces yo estuve con muchos removibles, con brackets. Entonces yo era como muy cohibida de reírme. No me gustaba mucho mostrar mis dientes. Y yo pensaba en el reinado y yo decía, no, pero reina, como que ella se ríe todo el día, como que yo no sentía que tuviera de pronto las ganas de hacerlo Ok. o nunca lo había soñado. Me empezaron a buscar como desde los 17, yo dije, no, estoy muy chiquita, después 18, 19, y ya cuando cumplí 20, me llamaron, me dijeron pues que si quería ser señorita Valle por decreto. En esa época estaba Gustavo Álvarez Gardiazabal, que era gobernador del Valle. Claro. Y yo dije, ay, bueno, pues me lo voy a medir, pues nada pierdo. Dije, si me va bien, bien, si no, pues paso rico. Pero ya habían pinitos de modelaje, Sí. ya asomaba. Sí, el ya había hecho camino. cositas de modelaje y ahí empezó todo. Ahí digamos que un antes y un después de mi vida. El reinado cambia tu vida. Por completo, cambia mi vida por completo porque yo no terminé mi carrera, empecé a trabajar en televisión. ¿Tu carrera en qué momento Era te quedaste? comunicación social, Ok. quedé en segundo semestre de comunicación social y ya después empezó a ganar plata, me empezó a ir bien, ya dije, pues ¿para qué voy a estudiar? Entonces no terminé mi carrera, fue haciendo todo el tema de práctica, por así decirlo, en medios de comunicación, cosa que digo, ojalá algún día la terminara porque sí me Sí. parecería chévere como un reto, Ok. más como un reto mío Ok. que una necesidad. Me parecería rico hacerlo. No me quita el sueño tampoco, pero ahí ya me cambió mi vida, obviamente. Empecé a viajar mucho aquí a Bogotá, empecé a presentar en televisión y obviamente ahí ya mi mundo cambió. Ok, te presentas al reinado y ¿qué pasa? Porque tú vas a un reinado internacional también. Ajá, a Miss Internacional, que es en Japón. Yo Ok. participo en el concurso nacional de belleza, quedo de virreina, Ujú. representando al Valle del Cauca. Ganó Ganó Cundinamarca, ¿Qué en era? esa época Catalina Costa, Albarracín, Catalina ganó, pero se me abrieron mucho las puertas en ese reinado, inmediatamente me ofrecieron. ¿Tú crees que eso ha cambiado? El reinado en tu época abría muchísimas puertas. ¿Hoy todavía las abre o eso ha cambiado? Creo que ha cambiado. ¿No es cierto? Y creo que hoy en día las abre un poco menos porque ya el reinado lastimosamente no tiene la visibilidad que tenía hace algunos años. Y digo lastimosamente porque para mí sí el reinado era de esos momentos chéveres y además importantes del país. Para Colombia, como así, el 11 de noviembre era un día importantísimo. Es que uno, además era un plan familiar. Yo me Claro, acuerdo, uno hacía abuelo, Sí. papá, todos en la televisión y hacía Sí. pollas y... Y yo crecí así, porque mi mamá, como fue reina y toda Claro. la vida ha sido empeliculadísima con el tema de los reinados, pues yo sí me sentaba con ella, antes de ser reina y muy chiquita, a ver los reinados, a hacer mi lista, a poner el puntaje, a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, a poner el primer lugar, la última, la décima, la que de pronto iba a ganar. Y lo mismo hacía con Miss Universo. Entonces yo sí crecí con eso. Me tocó ver todo lo que vivió mi mamá en el concurso nacional de belleza y ya después vivirlo yo también. ¿Qué tal fue esa vivencia? ¿Sí? No, fue espectacular. O sea, Fue chévere, era chévere. Además, era muy ser reina chévere. era una Era vaina- divino, era Ok. muy chévere, era lo que soñaban todas las niñas soñaban Por con ser supuesto. reinas, soñaban con participar en el concurso nacional de belleza, soñaban después ya cuando empezaron los canales privados y se empezaron a dar tantas oportunidades, todas soñaban con llegar a la televisión también Claro. de esa manera y tener un reconocimiento como presentadora
temporadas actuando, modelando. Entonces yo sí siento que para mí fue muy positivo. Empecé a trabajar en televisión, me empecé a dar a conocer. ¿Cuál fue ese primer trabajo en televisión? ¿Cómo llegas allá? El noticiero del espectáculo de Jorge Barón Televisión. Ok. Yo siendo virreina, Jorge Barón me llama siendo virreina y me dice que si quiero presentar el noticiero del espectáculo. Yo vivía en Cali, pero me dice, no importa, te pago los tiquetes, vienes una vez al mes, grabamos los 4 programas del mes y te vas. Yo llegaba por la mañana y me iba por la tarde. Y así empecé en el noticiero del espectáculo, pues con el gran Jorge Barón, que yo en mi vida había leído un teleprompter, no tenía ni idea de lo que era eso. Me acuerdo que la primera vez que vine a Bogotá estaba muy nerviosa. Los estudios quedaban aquí en la Séptima. Y estaba muy nerviosa porque no sabía cómo leer el teleprompter, no sabía cómo interactuar con él, cómo moverme, cómo actuar, cómo mirar a la cámara. Pero bueno, fui aprendiendo. ¿Qué tal era Jorge Barón? No, adorado. Sí, adorado. Que era un tipo tosco, ¿no? No, respetuoso, pues conmigo, adorado, conmigo muy respetuoso, como muy profesional en su trabajo, como que era lo que teníamos que hacer y ya, muy comprometido, muy correcto. Tengo los mejores recuerdos de él. Y ya después vino la oportunidad de entrar a RCN. Ok. En RCN estuve 13 años y ya después me fui para Caracol. Uno creía que estabas casada con RCN. Sí, estuve 13 años en RCN que fueron también maravillosos. Yo le debo mucho a RCN porque también ahí empecé a conocer que tenía muchas posibilidades de dedicarme a esto. Empecé a hacer un programa en vivo y en directo. Eso te exige mucho. Tener como esa agilidad y esa capacidad de reaccionar en un directo es muy diferente a un programa grabado. Por supuesto. Entonces eso me dio mucha cancha. Fueron 13 años de mucho aprendizaje. ¿En el mismo programa estuviste esos 13 años? Yo estuve primero, no, yo estuve en Muy Buenos Días. Ok. Primero. Que era un magazine de la mañana. Que era un magazine de la mañana, ajá, de los primeros, o sea, Muy Buenos Días y Día a Día arrancaron al mismo tiempo. Okay. Exactamente. ¿Quién era tu presentador? ¿Quién era como el host? Yo estaba con J. Mario Valencia. Que era la leyenda, ¿no? Exactamente. Y con Janet Ballman, éramos los 3. Ok. Con ellos arranqué. Ahí fue mucho aprendizaje, fue maravilloso porque yo no iba a presentar, yo iba a hacer una sección de música. Okay. Ahí me tenían como para el top 10 de música. Y me acuerdo que un día se dañó el teleprompter, empecé a improvisar y a J. Mario eso le pareció lo máximo y me dijo, no, pues quédate presentando. Y ahí me quedé presentando ya como presentadora oficial del programa. Después hice muchos formatos en RCN, me quedé en el noticiero haciendo entretenimiento, la presentación de los reinados durante mucho tiempo. Claro. Muchos atrás, 13 años presentando todo en el concurso nacional de belleza. ¿Y viste la decaída de los reinados? O sea, ¿tú te diste cuenta? Afortunadamente no me tocó ver esa decaída porque yo tengo que aceptar que yo tengo un amor inmenso por el concurso nacional de belleza y quiero demasiado a Raimundo Angulo. Y creo que lo que se construyó con el concurso nacional de belleza en tantos años con su mamá Doña Tera, Raimundo. ¿A ti te tocó Doña Tera cuando fuiste reina o ya? A mí me tocó Raimundo y ese año se murió Doña Tera. Okay. Ese año ya Raimundo era, digamos, el ella amo y estaba señor como muy del enfermita reinado. y Okay. bueno, no la conocí. Me tocó fue pues ya como su fallecimiento. Y yo salgo de RCN, me voy a vivir a Estados Unidos al año, antesito del año, arranco en Caracol ya voy para 12 años. Ahora, tú decides o sales de RCN por la razón que sea y que eso debió ser un tema durísimo en temas laborales, porque era como tú... Pues muy loco. ¿O lo tenías claro? No, te voy a decir, yo me fui a RCN porque yo quería ya hacer otros formatos. Yo como que ya sentía que mi momento en entretenimiento ya era suficiente. Yo dije, no me quiero quedar aquí sentada presentando entretenimiento toda la vida. Me parece rico, pero siento que necesito evolucionar en mi carrera. Quiero hacer otros formatos y el canal no los tenía en ese momento. Entonces no los tiene en ese momento. Yo en ese momento estaba con el papá de mis hijos, que es actor. Entonces él me dice, pues vámonos a Miami, pide una licencia, nos vamos a Miami, me acompañas y lo piensas, a ver que yo pido una licencia de 3 meses, me voy para Miami, soy infinitamente feliz de no ser nadie, de no ser reconocida. Yo viajaba mucho aquí a Colombia a trabajar, venía una vez al mes a hacer fotos, a hacer campañas, pero vivía en Miami feliz, siendo ama de casa, estaba dichosa como en otra faceta mía que no conocía. Antes de que se me cumpla esa licencia de 3 meses, dije, no, yo no puedo volver todavía, necesito 3 meses más. Entonces pido 3 meses más y antes de que se me cumpla esa segunda licencia, ya viajo aquí a Colombia, voy al canal, les digo, bueno, si no hay un formato, pues yo prefiero no renunciar, no había formato, yo renuncio.
y ya meses después llega la propuesta de Caracol. ¿Vuelves a Miami? ¿Estás en Vuelvo a Miami? Miami. ¿Un año? No, yo me quedé en Miami del 2013 al 2017, casi 4 años. 4 años. Sí. Ok. Y empecé a trabajar con Caracol. Vine a hacer un formato que se llamaba Colombia's Next Top Model. Entonces era solo venir, claro que sí. estar aquí un tiempito, podía volver a Miami, no me necesitaban pues de base aquí en Colombia. Pero ya después, antes del nacimiento de mi hijo mayor, ya nos devolvimos para O Colombia. sea, tu hijo mayor nace en Colombia. Los dos, el Ok. mayor y el menor nacen acá, y ya me quedé aquí desde el 2017. Y esos 4 años en Miami no trabajaste en No Miami. trabajé. Tu trabajo era Caracol. Mi trabajo era, exacto, Caracol, campañas publicitarias, Ya ibas, venías y volvías a tu casa. una delicia. ¿Y tu marido, que era actor, cómo hacía? ¿Lo mismo? No, él se quedaba sí? allá porque él sí estaba Él sí actuando, estaba, y cuando ok. podía venir conmigo, venía conmigo, pero él sí estaba allá de base actuando, haciendo proyectos, tenía de base Miami, México. Entonces era más fácil estar en Miami para movernos entre Claro. México, y yo cuando él no estaba me venía para Colombia. Entonces fue una época también muy linda, de mucho crecimiento, como de conocer otra faceta de mi vida. Claro. No tenía hijos, estábamos los dos disfrutando de vida en pareja, de salir a pasear y disfrutar delicioso. Y Miami es perfecto. Y Miami es perfecto para eso. Entonces, bueno, también fue un momento de mi vida muy, muy especial. Vuelves a Colombia, ahí ya A Caracol. a Caracol y retomas el programa de la mañana, ¿cierto? Y retomo, después de que nace mi hijo mayor, Mati tenía unos mesecitos, no sé cuántos meses tenía Mati, por ahí unos 6, 7 meses, y me llaman de Caracol, Juan Esteban San Pedro, me llama y me dice, Caro, ¿te parece chévere? Me hace la propuesta, y yo dije, no, pues me parece espectacular otra vez volver a estar vigente, volver a hacer algo en lo que inicié, pero que me gustaría estar nuevamente, porque yo cuando estuve en Muy Buenos Días estuve muy poquito tiempo, estuve como 2 años y medio, creo que fueron 3 máximo. La gente piensa que fue más, pero no fue tanto Sí, tiempo. yo también pensaba que sí, había la sido gente, no, mucho ¿cómo más. así? Yo pensaba que eran como 10 años. Sí, No, sí. fueron casi 3 Pensé años. que los 3 eran 8, ahí no sé. No. Y con este equipo, particularmente con el que estamos ahora en día a día, pues es un equipo de trabajo maravilloso. Entonces dije, qué rico poder estar acá, poder estar trabajando en un horario que es tan fácil para mí siendo mamá, porque es trabajar por la mañana mientras mi hijo está o en el jardín o en el colegio, pero tengo toda la tarde para mi hijo. Ya después llegó Salvador y dije, bueno, esto se acomoda mucho más a mi horario, entonces ya me quedé ahí y estoy feliz. ¿Cómo cambió? ¿Cómo es esa vida de mamá? ¿Cómo la vida se voltea cuando nace tu primer hijo? Pues eso es un giro de Porque 180. tú eres una mamá. Remamá gallina. Esos son 180 grados. Porque, bueno, primero, cuando nace mi hijo Matías, mi hijo se me viene, yo rompo fuente y se me viene antes de tiempo. Y nace de 36 semanas, entonces tienen que, apenas nace Salva, Mati, me hacen la cesárea, se lo llevan a Cuidados UCI, intensivos. Uy, que eso es 5 horrible. días. Uy, Dios mío. Ay, entonces eso fue durísimo para mí, porque es como tu primera vez y que no te entreguen a tu bebé y tener que ir a lactarlo a UCI y no saber cómo, o sea, todo es un poco traumático verlo. Solo los que hemos tenido los hijos en un par de días, o sea, entendemos Sí. ese. Además, siendo el primero, a mí me pasó con el cuarto y es una cosa espantosa. Sí, entonces como que eso me marcó mucho. Por primera vez en mi vida sentí lo que es el miedo, de Claro, verdad. O sea, total. como que yo pensaba que antes sabía que era el miedo. No, uno sabe que es el miedo cuando se convierte en mamá o en papá. Definitivamente. Entonces, bueno, vivir eso con Mati fue un poquito traumático, pero también me generó muchas enseñanzas, mucho aprendizaje. Me volví mamá súper protectora, soy una mamá gallina presente para ellos. Explícanos eso de mamá gallina. ¿Qué significa? ¿Hasta Pues, dónde llega? No, tengo límites, obviamente tengo límites, pero creo que nuestra generación es una generación que tiene más herramientas que las generaciones de nuestros papás o de nuestros abuelos. Nuestros papás crecieron siendo educados de una manera y para ellos en su momento estuvo bien, y yo siento que mis papás me educaron bien. Por Pero hay supuesto. cosas de la educación de mis papás que digo, sí quisiera cambiar en mis hijos. Entonces, por ejemplo, yo le digo a mi mamá que ella, la mejor versión de mi mamá es siendo abuela. Claro. Hoy en día, porque yo la veo a ella y le digo, mami, pero vos no me decías te amo como le decís a los niños. ¿Cómo que no? Nunca me decías te amo. En cambio, con mis hijos y con mis sobrinos, mejor dicho, son 500 te amos al día. Se sienta a jugar con ellos, a hacer tareas, y yo, mami, vos no te sentabas a jugar conmigo. ¿Cómo que no? Yo, no te sentabas a jugar conmigo. Y así, No te sentabas no a hacer pasaba, tareas ¿no? conmigo. Eso no pasaba. Y creo que
eso pues trato yo de hacer todo lo que yo hubiera querido, que ojo, no me traumatizó ni nada porque yo estoy perfecta y tengo una relación divina con mi mamá. Así era. Exacto. Porque Pero además sí trato de cambiar eso en mis hijos. pasaba lo que tú decías, uno llegaba a la casa, uno botaba la Total. maleta y se Y se iba. iba, Y total. volvía, además no había celular, No tenía había que salir a nada. buscar. Sí, Y cuando creció se iba en un bus, Total. en una buseta y volvía. Total. No sabían de uno. No teníamos tantos distractores como ahora, que estos chiquitos Claro. tienen muchos distractores. Entonces, por eso digo que sí soy una mamá muy presente. O sea, si les voy a prestar el iPad y el celular, que no tengo nada en contra de la tecnología, medido cierto tiempo, ciertos temas, ciertas cosas, pendiente de lo que ven, pendiente de lo que escuchan. Me siento a hacer las tareas con ellos, me gusta orar con ellos, conversar con ellos. O sea, Ahora, ahí. acabas de decir una palabra interesante. ¿Eres una persona religiosa? ¿Eres Sí. una persona...? Soy muy católica, Ok. pero tengo una relación con la Virgen de hace aproximadamente 10 años. Creo que la he tenido toda mi vida, pero se fortaleció como de 10 años para acá. Muy, muy, muy impresionante. ¿Cómo es eso? ¿Cómo? Pues yo como hace como 10 años que estaba atravesando como por un momento en mi relación no tan chévere, me invitaron a un grupo de oración. Yo había tenido un acercamiento con la Virgen cuando estuve en el colegio de monjas, con Virgen, pero hasta ahí. Después visité México y me marcó mucho la Basílica de Guadalupe, sobre todo la pequeñita, o sea, arriba, donde pasa todo. Espectacular. Como que yo entré a ese lugar y esa energía... Es que para los mexicanos esa Virgen de Guadalupe es todo, Sí, es una es cosa todo. es impresionante. Y yo como que subí y yo empecé a llorar. Yo soy súper sensible, soy re llorona, pues Ok. lloro despidiendo un avión de carga. Pero yo como que subí a ese lugar y yo energéticamente lo que sentí fue muy impresionante. Y desde ese momento dije, aquí hay algo dentro de mí que es una fuerza que es un poquito indescriptible. Es como una cosa que me lleva más como a lo que de pronto le puede pasar a cualquier persona. Claro. Y entonces fui a un grupo de oración, ese día hicieron un rosario y la persona que empieza a interpretar como la palabra de la Virgen, el intérprete en ese rosario, me habló a mí. O sea, éramos como 30 personas, pero yo sabía que me estaba hablando a mí. Ok. Y desde ahí dije, wow, aquí está pasando algo. Después tuve otro acontecimiento y es que compré un crucero por Grecia y por Turquía con mi mejor amigo, sin saber algunos de los destinos en los que iba a parar el barco, y por cosas de la vida, que ya sé que es una diosidencia, terminé parando en Efesio, que es una isla divina, y llegamos a la casa donde murió la Virgen. Ok. Yo no sabía ni que eso estaba en el plan incluido, ni que yo iba a terminar allá, o sea, nada. Simplemente te puso ahí Ahí me puso. la vida. Y como que eso me empezó a marcar de una manera, Dijiste una palabra que no puedo repetir. ¿Eso fue una qué? una diosidencia. Sí. Como que ¿qué es hoy en eso? día dicen que no es coincidencia, sino Sino como ya, una ya, diosidencia, ya. como algo de Dios Dios que te lleva ahí. Te va pone. guiando y te pone. Te pone en Ok. ese lugar. Entonces, cuando yo quedo embarazada de mi hijo mayor, de Matías, empiezo a tener pues como un acercamiento al rosario, empiezo a hacer el rosario todos los días de mi vida. Yo todos los días, no hay día que no haga el rosario. Hasta hoy. Todavía. Ok. Tengo una aplicación del rosario, cuando no lo hago me quedo dormida escuchando el rosario. Viví un acontecimiento de salud con mi hijo Salvador, con mi hijo menor, chiquito. Salvador nació súper bien, perfecto, todo distinto a lo que viví con Mati. Pero a los 3 mesecitos de Salvador le empieza a crecer su cabecita más de lo normal y le hacen unos exámenes y nos damos cuenta que tiene una macrocefalia. Y esto cambió mi vida también, porque a Salvador lo tuvieron que operar 2 veces de su cabecita, muy chiquito, de 6 meses, después de 9 meses. Salvador es un milagro, la cosa más impresionante de vida. Entonces eso... Explícanos un poquitico para que la gente entienda Mira, de qué estamos hablando. Salvador porque- nace perfecto, nace Ok. súper bien, pero resulta que nosotros, el ser humano produce el líquido cefalorraquídeo todos los días de la Ok. vida y lo eliminamos por el riñón. Ok. Yo todo esto lo aprendí A después raíz de mi de hijo, esto, porque claro. no tenía ni idea de esto. Y Salvador, los bebecitos a medida que van creciendo, pues su cabecita va creciendo y en tus consultas con el pediatra le miden la cabeza y la cabeza tiene que tener una medida estándar. Cuando vamos a los 3 meses a su consulta, lo habíamos llevado 20 días antes y en esa consulta su cabecita creció mucho más de lo normal. Había crecido 7 centímetros, que eso Se es veía demasiado. un niño cabezón, digamos. Cabezón. Entonces el doctor nos dice, no me gusta, hagamos una radiografía. Le hacen una radiografía y nos damos cuenta que el conducto por el que todos los seres humanos eliminamos el líquido cefalorraquídeo se le tapó.
Ok. Haz de cuenta como si se te tapa el Sí, baño. sí, entonces... O la llave de la cocina. Sí, se eso te tapa. y eso empieza... Entonces el líquido empieza a buscar por dónde salir y como no tiene por dónde salir, empieza a generar una macrocefalia. La macrocefalia es cuando el líquido cefalorraquídeo está fuera del cerebro. La hidrocefalia es cuando entra al cerebro. Ok. La hidrocefalia hay veces es más delicada, pero las dos, si se tratan a tiempo, salen adelante. Ok. Entonces logramos detener a tiempo la macrocefalia de Salvador, pero pues digamos que este proceso necesitaba que él tuviera unas terapias, que tuviera unas cirugías, 2 cirugías donde le tendrían que poner un aparatico, con el aparatico que es la válvula de Hakim, seguramente él iba a tener que vivir el resto de su vida para que el aparatico hiciera este trabajo. A Salva le ponen en su primera cirugía la válvula de Hakim, él empieza su proceso súper bien con la válvula. Yo súper pegada a Dios desde el primer día, cuando nos dan a nosotros nos cuentan y nos dan el diagnóstico de Salvador, pues yo me derrumbo porque además el error más grande que cometemos todos los seres humanos es irnos a Google a preguntar y eso siempre peor. Es horrible. Nunca hay una respuesta positiva. Es una Todo cosa... era malo. Por donde lo vieras era negativo, las consecuencias eran todas malas, todas negativas. Entonces, cuando yo llego a la casa... Me encierro en mi cuarto, en mi vestier, me pongo de rodillas, no quería que mi hijo mayor me viera así, que en ese momento tenía como 4 añitos. Y digo, o sea, como que por primera vez en mi vida sentí la fe y me entregué a Dios. Como que me puse de rodillas y dije, Dios mío, yo no sé qué va a pasar. ¿Lo sentiste? Sí, yo no sé mi hijo cómo vaya a estar, si va a estar bien, si no va a estar bien, pero lo que tú me pongas, yo lo voy a sacar adelante. 1 mes, 2 meses, 10 años, el resto de mi vida, sí, lo que sea, yo suelto el timón. O sea, por primera vez en mi vida yo sentí la fe. O sea, yo sentí que Salvador iba a estar bien, no sabía cuándo, pero yo sentía que tenía una paz que es como un poquito indescriptible en esa situación. Sí, fue algo ¿no? que tú sentiste y te mostró un camino. Ahí empecé con la Virgen mucho más, como que entendí por primera vez lo que ella tuvo que vivir, su historia con su hijo, sin poder hacer nada. Y empecé a tener una cercanía con ella y empecé a tener unos momentos con ella de los que poco hablo, porque aquí tú sabes cómo es el tema de que uno no puede hablar ni de política, ni de sexo, ni de religión, porque entonces está bien o no está bien, o sí o lo que sea. Pero empecé a tener momentos con ella muy especiales en mi vida, de escarcharse las manos, de encontrar escarchitas en el baño, de sentir el olor a rosas, de sentirla a ella muy presente en mi casa. Y empecé a tener una relación con ella, pues... Pero eso sí cuéntalo porque es espectacular. Eso es sí espectacular. El que no cree que se lo pierda. Sí, el sábado hice un live sobre eso. Hace mucho no hacía un live y me pidieron que lo hiciera para hablar de eso. Y fue muy lindo porque yo a mis 2 hijos los bauticé el Día de la Virgen de Guadalupe. A los 2 los bauticé el 12 de diciembre. En 2 iglesias diferentes aquí en Bogotá, pero cada una con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y he tenido con ella unos momentos y la he sentido tan cerquita en mi vida. Y pues a Salvador pasa lo de que le ponen su válvula de Hakim, se la dejan 1 mes y medio, al 1 mes y medio le pasa una cosa muy loca a Salvador, él le tenía ahí casi 9 meses de nacido, y es que rechaza la válvula, o sea, se le suelta como el cablecito que va amarrado. Cuéntanos, una válvula de Hakim es algo que ponen dentro del cerebro. Te abren la cabecita, te la abren y te ponen una válvula que va conectada por dentro de la cabeza con un cable que va por dentro. Porque está drenando, ¿cierto? Hasta el riñón, claro. Eso lo te que lo hace tienen que ir, es llevarte el líquido. Lo que estaba obstruido con esa válvula hacen que se destruya y ese líquido vaya donde tenía que ir riñón. Y empiece a... Entonces es la cicatriz acá, que es como una cicatriz medio redondita, como en forma de U. Va por dentro todo el cablecito hasta acá, que tiene otra cicatriz que se supone que como pues eso era para toda la vida o generalmente es para siempre, cuando ya él vaya creciendo, pues tienen que alargarle el cable. Claro. Entonces ya no te hacen cirugía en la cabeza, sino que solo aquí. La conexión a los 14 o a los 15 años. Pero yo estaba completamente convencida. Yo dije, le preguntamos al neurólogo, ¿qué vida puede llevar Salvador? Una vida normal, perfecta, pues no sé si futbolista, no sé si cabezazos, no, y el cabezazo, pero el resto una vida normal. Y yo ya me había hecho a la idea que él iba a tener su válvula el resto de la vida. Y así lo había aceptado.
al mes y medio de tener su válvula lo llevamos a una consulta, a que lo vean, pues a revisarle su válvula, cómo está. Y resulta que eso va grapado adentro del cuerpo, eso va como unas grapitas. Eso va dentro del cuerpo, Claro. no es un cable que no el esté cable va por viéndose. dentro, Ya, no, ya eso está no se claro. ve, cero se ve, el cable va por dentro. Y eso va por dentro grapado. Algo pasó que yo siempre diré que es un milagro y es que se le sueltan las grapas, el cable se le sube y cuando le hacen los rayos X, Salvador tiene 1,50 de cable en toda la cabeza. O sea, era el cable así en O sea, toda la como forma. un resorte que se devolvió. Cuando le hacemos y él como si nada, porque él es impresionante, él como si nada, ni se quejaba, ni lloraba, O sea, nada. nunca sintió, No, digamos. él nunca sintió nada. Ok. Era impresionante. Cuando le hacen la radiografía, yo estoy de regreso a mi casa y el doctor me llama y me dice, recoge Devuélvete. ropa y devuélvete. Yo tengo que operar a Haz la Salvador U. ya. Y yo, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Devuélvete. Claro, porque Yo más para ti ya había como pasado el Sí, yo ya problema. como ya. que lo había superado y ya dije, Dios mío, otra vez, otra No, cirugía no. de cabeza, porque tú sabes lo que es entregar tu No, no, hijo no. de 6 meses No, no. a que le abran la No, no, cabeza, no, o sea. no. Y yo decía, Dios mío, otra cirugía, otra vez la cabeza, no entiendo, pero bueno, tengo fe, todo va a estar bien, si esto está pasando es por algo y para algo, y yo dentro de mi fe fortalecida, pensando todo en positivo, vibrando en la más alta vibración del positivismo y viéndole todo lo bueno. Llegamos y me dice, me toca sacarle la válvula, no entiendo qué pasó, vamos a esperar unos días y en unos días me toca volverle a poner la válvula. Claro. O sea, es doble operación, digamos. Operación y yo, bueno. Esto es Dios mío. anestesia general. Anestesia No, no. general, recuperación de la cirugía, que es más complejo porque entonces si sangras y una venita, entonces UCI durante tantos días, o sea, tú trabajando, yo llegaba al programa al otro, yo dormía en UCI, me bañaba, me maquillaba y me iba para Caracol. Además, seguías trabajando. Tú no pusiste una licencia. Yo no pedí licencia. O sea, tú salías vuelta mierda de ver a tu hijo a sentarte a sonreírle a Colombia para que te sigan queriendo como te quieren. Tal cual, así como lo has dicho, y uno con ganas de destruirse, con angustia existencial, con nervios, con miedo, con todo, pero yo como si todo estuviera perfecto. Entonces, ¿Puedes dividir ese? O sea, ¿cómo? ¿Eso fue un momento o toda tu vida tú has logrado como llevar tu procesión por dentro y por fuera? pues yo te digo que yo siempre me vi como una mujer muy fuerte, sensible, porque soy re llorona, pero fuerte. Pero yo nunca me imaginé que fuera tan fuerte. Es que es ser muy O fuerte. sea, nunca me Yo te digo imaginé. una cosa, la única vez que yo me he derrumbado en mi vida, o sea, que caí al piso, fue porque mi hija se hizo una heridita aquí de 2 Imagínate. centímetros y cuando la entregué para la cirugía plástica caí en el pero además era una operación de Pero 15 igual. minutos. Pero yo no quiero imaginarme Imagínate. de lo que tú me estás hablando. Imagínate. Y se me junta todo el proceso de Salvador y la separación al mismo tiempo. Ópale. O sea, las dos cosas. ¿Tuvo algo que ver? No quiero saber por qué te separaste, pero digamos, la crisis de tu hijo llevó... Yo creo que venía una crisis y de pronto lo de mi hijo Aceleró. un poquito Porque todo. además tú pensabas sí. era en tu hijo, en ese momento no Sí, piensas sí, sí. nada Yo no diferente. pensaba, yo es que no hice o sea, yo ni me acuerdo, porque la gente, ¿y cómo supo? Yo es que ni tú sentí porque yo estaba tan enfocada en mi hijo, afortunadamente, que no tuve tiempo ni siquiera de pensar en lo otro. Como que yo decía, me enfoco en mi hijo, tengo que sacarlo adelante y ya, o sea, como que el resto no me importa en este momento. Y entregamos a Salvador en esa cirugía, le quitan la válvula y, oh sorpresa, milagro de Dios y de la Virgen, Salvador empieza a hacer su proceso solo. Como que se destapó, digamos. Se destapó. O sea, Salvador lleva 3 años. Eso es un milagro. Es un milagro. 3 años ya cumplimos, ahorita en noviembre pasado, Ok. cumplimos 3 años sin válvula, sin medicamentos, sin nada, haciendo su proceso solito. ¿Tú crees que esto pasó por tu fe? O sea, Completamente. O sea, tú estás convencida que si tú no hubieras tenido la fe que tuviste y el acercamiento a la Virgen, esto no hubiera pasado. Puede que no. Puede que no. Por lo menos en tu vida Sí, está claro que está es así. clarísimo que haber soltado el timón, haber esperado en el tiempo de Dios, haber tenido fe, es lo que me llevó a estar ¿Qué como es está. tener fe, Carolina? Es que es tan difícil explicarlo. O sea, porque es como... ¿Cómo le vas a aconsejar tú a tu hijo? Ay, es muy Ten difícil. fe. Es muy difícil porque yo siento que creo,
puede estar equivocada, pero lo que yo sentí creo que es la primera vez en mi vida que yo he sentido fe. Okay. No sé, de pronto lo sentí antes, pero creo que esa fue la primera vez que la sentí por lo menos de esta forma. Fe es la certeza de que todo va a estar bien. O sea, es creer en algo ciegamente. ¿Cuándo? No Así sabes. todo parezca que no. Va a estar Por bien. ahí es. A mí la gente, o sea, era como, yo no sé cómo explicarte porque yo me metí como una cápsula. Yo no permitía que nadie Entrar a este me mundo. dijera ni Claro. algo negativo, ni que no podía, ni que no iba a ser, ni que no era posible, porque eso me sacaba De tu mi fe. foco. De mi Claro, foco. claro, o sea, claro. a mí hasta alguien de la familia me decía, ay, no, es que... Y yo, no quiero escucharte. Sí. No quiero saber. Él está bien, él va a estar bien y todo va a estar bien. Es más, en las cirugías de mi hijo yo ni siquiera le conté a la familia, porque yo no quería que energéticamente el miedo Sí, estuviera ahí. Ni drama de por No, medio. yo quería ni que nada. todo estuviera bien, que todo estuviera perfecto, en positivo, así lo visualicé, yo lo veía bien, le empecé a trabajar con la palabra, le empecé a hablar lindo, le empecé a hacer como un trabajo también de sanación, que yo creo que todo junto fue muy poderoso. Un trabajo de sanación, ¿cómo es eso? Empecé a hablarle, yo hace unos años conocí la PNL, que es la programación neurolingüística. Ok. Y la programación neurolingüística yo creo que debería ser una clase en el colegio y en la universidad, porque es la importancia de cómo te hablas y de la palabra. O sea, Ok. lo importante que es hablarte y decir, estoy bien, estoy viva, estoy perfecta, hoy me levanté animada. Es como... Darte ánimos. Claro, ¿cómo estás? Súper bien, perfecta, ¿no? ¿Cómo esa gente? ¿Cómo estás? Ay, no, pues... Ahí voy. Y que todo ¿Qué es tal un esa drama. respuesta de ahí voy? No puedo. Aquí vamos. Y que todo es Uf. malo, no, pues aquí, no, sí, Sí, bien. ahí. Eso un poco, aparte de otras cosas, pero eso lo trabaja la PNL. La programación Ok. neurolingüística es programarte que todo va a estar bien y que todo está bien desde que tú te lo programes y lo programes en tu cabeza, en tu consciente y en ese consciente que es como ese subconsciente porque está dormido. Claro. Y traemos una programación desde la barriga de la mamá con miedos, con una cantidad de cosas que tenemos que empezar a soltar. Entonces yo empecé a hacerle un trabajo a Salvador, yo le hablaba a él y yo le decía, mi amor, tú tienes tu cabecita grande porque vas a ser muy inteligente, porque vas a tener mucho conocimiento, porque vas a tener más información que cualquier persona, porque tienes espacio para tener más conocimiento, para más aprendizaje. O sea, yo empecé a hacerle a él un trabajo. Y esto lo hacías de manera positiva, o sea, cuando tú le decías a tu hijo, tu cabeza hoy es más grande porque vas a tener Sí. más conocimiento, ¿tú Sí. te lo creías o tú le Totalmente. estabas hablando para que él te lo creyera? Totalmente convencida, Eso es tener fe. totalmente convencida. Ok, tú te convenciste. Me convencí. Ahora, esto que pasó con tu hijo, de que, digamos, lo que estaba tapado se destapó, porque es literalmente sí, tal lo que cual. pasó, ¿es normal? ¿Es algo que pasa de manera usual o eres una excepción de la regla o eres una única regla? No es sé. normal que pase lo que pasó con la válvula. No es Primero, normal. O sea, ok. al doctor no le había pasado nunca. Claro. O sea, Seguramente si esa válvula no se desconecta, no tenemos una presión que destape. Estoy pensando en una no. tubería. Y seguramente si no se desconecta, pues él seguiría con la válvula sin necesidad de tenerla. Claro, ¿Sí me entiendes? Claro, O sea, claro, es porque hubiera como- seguido Exacto. y sus extracciones se los hubieran seguido haciendo. Exactamente, y pues si hubiera hubieran- vivido con válvula toda la Como si vida, nada, porque- seguramente sin necesitarla. Exactamente. Dios mío, y cuando recibes esa noticia, No, pues, o sea, no sabes, eso lo que yo lloré, así como lloré de angustia y de miedo y de temor, también he llorado de infinita gratitud siempre. Y lloro mucho de gratitud muy seguido porque cuando veo tantos casos de tantas familias que no tienen la suerte claro. que tuvo mi hijo. Quiero hacer una pregunta fea, pero que trato de no hacer nunca acá, pero ¿qué hubiera podido pasar? O sea, si esto no sale bien, ¿a qué te estabas enfrentando? Pues mira, lo que pasa generalmente con una hidrocefalia... Para no o buscar con en Google, sino que le Sí, contemos con una a alguien. hidrocefalia, con una macrocefalia no atendida a tiempo, es que la presión del cerebro te empieza a afectar los órganos. Ok. Y los sentidos inmediatos son la vista y el oído. Entonces, ceguera, puede el niño quedar ciego, sordo. puede quedar sordo. Ok. Y esta presión puede no permitir que el cerebro Tenga un desarrollo empieza usual. a tener un desarrollo Normal. como tiene que ser el desarrollo. Ok. Entonces a mí lo que me decía el doctor es,
Salvador se va a demorar un poquito en gatear y yo decía, no me importa No, pues, cuando ¿por qué gatee. no gatee? Se va a demorar en caminar, no me importa. Claro. Si camine a los 10 años con tal que camine. Total. Se va a demorar en hablar, que hable cuando quiera. Yo decía, con tal de que sea un niño que se valga por él solo, no me importa. Por Yo decía, favor. o sea, que sea un niño que se pueda valer por él solo. Total. ¿Cuándo? No sé, pero que pase. Claro. Y es lo que no, generalmente no pasa, sobre todo cuando tú ves casos de gente que no tiene las posibilidades que tuvimos nosotros, que es que tenemos una prepagada. Claro. Entonces, pues gracias a Dios la atención para mi hijo es la que te dan cuando pagas una prepagada, pero Claro. no es la posibilidad de todos los niños, Claro. ni de todas las familias. Entonces hay niños que llegan hasta morir porque no Ok. son atendidos a tiempo, o llegan a quedar ciegos, o llegan... O sea, el diagnóstico era un tema muy difícil digamos, de ver Claro. y de aceptar, porque Claro. ahora, muy inteligente, pues porque uno, como ser humano y como papá, cuando es miedoso, uno siempre ve lo malo, uno lee la parte mala, porque uno se pone en el peor escenario, pero tú lograste No. voltearlo. Yo no quería ver nada, es que no quería ni siquiera pensarlo. O sea, yo tengo que aceptar que yo le tengo pavor y toda mi vida le he tenido pánico a la muerte. Ok. ¿Es algo que piensas? ¿Es algo Pánico. que está en tu, No, es en que tu- ni lo pienso porque le tengo ok. pavor. No, Entonces ni lo no, pienso. no hay- Pero como que lo cancelo, digo, no. Y ok. siempre, y me gusta hacer ejercicio. Entonces la gente dice, no, pero es que estás ejercicio. Yo no hago ejercicio por vanidad. Yo hago ejercicio por Porque salud. te gusta, te porque yo sientes bien, quiero ¿no? Ok. llegar a muy grande, Ok. bien, sana, Ok. saludable. O sea, yo levanto pesas y yo me alimento bien porque yo quiero tener una buena masa muscular porque es lo que me va a sostener cuando yo esté viejita, Ajá, total. cuando yo esté adulta. Total. Eso es lo que va a sostener mis huesos, eso es lo que Claro. me va a hacer evitar, Dios quiere, una silla de ruedas, un bastón. O sea, tú haces cosas por convicción, no por conveniencia. No, total, yo estoy convencida de que quiero llegar a grande, quiero que mis hijos tengan una mamá vital, una mamá sana. Todavía tengo niños chiquitos, Claro. quiero estar vital, quiero estar sana para ellos. Entonces es un tema que va más allá de verme linda, o de que tenga un cuerpazo. No, Claro, es claro. un tema de que a mí eso me genera tranquilidad en mi ahora y es lo que me va a generar tranquilidad en mi futuro. Pero entonces, yo le tengo pánico a la muerte o sea, le tenía pánico a la muerte antes de ser mamá. Ahora que soy mamá, No. 10 veces más, ¿no? Claro. Porque uno no, a mí no me cabe en la cabeza mi vida sin mis hijos pensando en eso, Total. o sin yo estar presente Claro. en la vida de ellos porque son muy chiquitos todavía. Claro. Entonces, por eso yo en esa situación ni siquiera pensaba y ni siquiera leía lo negativo, porque sabía que me iba, A que le enloquecer. podía ganar seguramente a mi fe. Claro. Entonces, por eso prefería evitarlo. Ahora, podemos decir que ese fue el peor momento de tu vida, pero el mejor momento de tu vida, ¿cierto? Porque además es de lo peor a lo mejor, digamos. Oye, si a mí me dicen que si yo tuviera que volver a vivir todo lo que viví en Salvador, te juro que lo volvería a vivir. ¿Sí? ¿Qué aprendiste? Cuéntanos. ¿Qué te dejó eso como para...? Ay, pues primero la fe. La fe creo que fue lo que más marcó mi vida. Pero el fortalecerme, el empezar a entender las prioridades, el valorar más la vida, cada momento, cada segundo, cada instante con mis hijos. Si antes me los gozaba, ahora me los gozo muchísimo mil. más. Claro. De verdad, empiezas a soltar lo que no es importante, te vuelves mucho más empático, mucho más compasivo, Claro. porque es que solo hasta que lo vives es que te puedes poner en el lugar de otra persona. Sin duda. No, o sea, si no lo has vivido, no te puedes poner en el lugar de otra persona. Por es como cuando supuesto. la gente juzga, ay, no, pero tan horrible, pero no, es que no lo has vivido. O sea, tú no sabes qué está sintiendo esa mamá. O sea, y muchas de esas mamás solas, abandonadas, lactando, con otros niños, en condiciones difíciles. Entonces ahí es donde te vuelves compasivo, te vuelves empático. O sea, ¿te humanizó esto más? Muchísimo, demasiado, mucho más. ¿Ha llevado esta historia a que te busquen personas para pedir ayuda o no? Claro, mucho. Y hemos desde que pasé todo esto con Salvador, creé la forma de poderme acercarme a estas familias, a estas mamás, de ser como una red de apoyo a través de las redes sociales, de poderles ayudar, de poder estar presente para ellas, como de levantar la mano y óiganme, Claro. Caro, me está pasando esto. Y creo que
que no todo uno lo tiene que mostrar, pero esas cosas sí te generan paz, el poder ayudar y el poder Imagínate. darle una mejor calidad de vida, así sea a una familia, así sea a un chiquito que tú sepas que con una terapia que le pagaste, con una cita médica que le pagaste, con una consulta, con lo que sea, le cambiaste la vida, está bien. Por supuesto. Para salir de este tema que es apasionante porque reúne dolor, alegría, fe, humanización, mil cosas. ¿Esto está chuleado? ¿Esto es parte del pasado? Está chuleado, gracias a Dios. Hay que hacer algunos exámenes. A Salvador le tenían que hacer resonancia. Después de ese proceso le hacían resonancias cada 3 meses, después cada 6 meses, después cada año y ahora ya cada 5 años. Es parte del pasado. Es un niño exageradamente inteligente, exageradamente amoroso. Pero además, digamos que a mí también lo que me marcó mucho es que Mati, mi hijo mayor, me sorprendió porque creo que Matías fue el que más me enseñó de la empatía, de la compasión y de la igualdad. Porque Mati veía a Salvador con la cabecita, porque Salva ya creció, entonces ya su cabecita pues se le emparejó con su cuerpo y se vio un poquito cabezoncito, pero no mucho. Pero chiquito, claro, era su cabecita muy grandecita y el cuerpo pues de bebé. Y nunca, jamás, y bueno, además con una cicatriz y esto se le hacía una bola aquí muy grande, era impresionante. Matías nunca me llegó a decir, ¿qué tiene mi hermano en la cabeza? Okay. Nunca me dijo, mami, mi hermano porque tiene la cabeza grande o que tiene la cabeza. Él le daba besos en la cabeza y lo veía. Perfecto. Y yo supongo que durante ese periodo de tiempo, pues la atención se debió centrar en el chiquito por obvias razones. Pues no lo hice. ¿Lo lograste manejar? Logré manejarlo, gracias a Dios, porque tengo una red de apoyo. En ese momento tenía una nana que me ayudaba con mis hijos. Mi mamá está muy presente. Pues el papá de mis hijos somos separados, pero somos un equipo y siempre ha estado presente. Entonces yo decía, a ver, Salvador está pasando por este proceso, pero Salvador es bebé. O sea, Salvador no lo va a tener tan claro de pronto. Pero Mati tiene 4 años. Mati sí va a sentir la ausencia. El Salvador va a contar algo que nunca vivió, digamos. Sí, o sea, como que... Pero yo decía, pero Matías sí. Matías me necesita. Claro. Entonces, te podrás imaginar cómo eran esos días de cirugía. Yo salía, me arreglaba en la clínica, iba por Mati, lo llevaba al jardín, me iba a Caracol, recogía a Matías en el jardín, almorzaba con él, después me iba para la clínica, se turnaba la nana un día, yo otro día, mi mamá otro día. Eso era, pero gracias a esa red de apoyo también pude le di demasiada atención a Matías para que él no sintiera. Me has hablado de red de apoyo mucho. ¿Qué significa una red de apoyo? Pues para mí la red de apoyo más inmediata tuya es tu pareja. Digamos, tu pareja, pues si estás casada. ¿De quién te estabas separando? De quién me estaba separando. Entonces digamos que no tenía esa red de apoyo inmediata ahí a mi lado, en ese momento no la tenía. Esto no estoy diciendo que no sea un buen papá o no sea un papá presente para nada, sino que como las dos cosas fueron al tiempo. Había una situación particular. Exactamente, era una situación que se estaba viviendo. Entonces, tu red de apoyo inmediata pues es tu pareja. No tienes tu pareja, tu familia. Tu mamá, tu hermana. ¿Tu mamá vive en Bogotá? Mi mamá vive a 3 cuadras de mi casa, imagínate la dicha. Eso es lo más maravilloso del mundo. Entonces, mi red de apoyo inmediata, mi mamá, pues tenía una nana que me ayudaba también con los niños en ese momento, mis amigos, mi equipo de trabajo, mis compañeros del programa, toda la gente que me rodeaba, esa es tu red de apoyo. Y eso se volcó a darte una mano. A darme una mano. Entonces, mis amigos, mis compañeros del programa Cata y Caro. Entonces, Caro, fresca, andate con Salvador para la clínica, yo me llevo a Mati para la casa, entonces recogían a Matías y se lo llevaban a jugar con los hijitos de ellas y yo podía estar entonces una tarde más tranquila en la clínica sin pensar que de pronto está Mati solo en la casa y yo acá. Entonces esa red de apoyo es la que termina haciéndote las cosas mucho más llevaderas. Claro, por lo menos más fáciles. Mucho más fáciles. Bueno, mucho. Sales de este rollazo que por lo menos tuvo una virtud y es que no tuviste tusa de separación. Sí, afortunadamente. Pero me dices algo chévere y es que tienes una gran relación con tu esposo. ¿Cómo has hecho, Carolina? Tú eres una mujer exitosa hace muchísimos años, pero tienes una particularidad. No eres la única, pero tú no tienes escándalos. La gente no te... a personajes como tú a veces la gente tiende a darle duro, a descalificarlos, a ver que se resbalen un poquito. ¿Cómo has logrado para que eso no te pase? Inclusive porque tu marido era tan famoso como tú, digamos. Era parte de la industria y tú has logrado como
blindarte. ¿Cómo haces eso? Pues sí me ha pasado, pero creo que han sido Como cosas muy... bobaditas, Exactamente, nada importante. nada importante. Y yo creo que es eso, o sea, no darle importancia a lo que de verdad no es importante. O sea, ¿cuáles son mis prioridades hoy en día? Mis prioridades son mis hijos por encima de cualquier cosa, mi familia, mi tiempo como mujer, que trabajo mucho en él porque se nos olvida que fuimos mujeres antes de ser mamás, esposas, hijas. Entonces se nos olvida el tema del merecimiento, que trabajo todo el tiempo en él. Entonces uno es como, ay, qué irme para tal lado. Y le dices, ay, no, pero no, mejor me quedo con los niños y mejor tal Ok. cosa. Entonces yo trabajo mucho en ese merecimiento porque siento que si una mamá está bien, sus hijos están bien. O sea, ¿Disfrutas la vida? disfruto demasiado la vida, demasiado. Ok. Entonces trato de no darle importancia a lo que hoy en día para mí no es importante, pero me afectaba. O sea, yo siento que la madurez también te lleva a mí antes cuando me acuerdo que cuando abrí Twitter por primera vez hace 1000 años me agarraba por Twitter con la gente, pero tenía, no sé, 20 años menos, no Claro. tenía hijos, tienes un momento, estás en un momento de ego también de la vida diferente. Yo pienso que todos hemos tenido ego. Cuéntame y el del ego, ego. ¿Cómo se maneja eso? yo siento que todos los seres humanos tenemos ego en algún momento. O sea, Es es que imposible el no ego tener. puede ser un enemigo inmenso. ¿Cómo manejas el ego? O sea, te dejas crecer por lo bueno y por lo malo que te dicen, porque ahí estás en el tema de pelear con tu ego. Total. Entonces, claro, he tenido momentos de mi vida de inmadurez y todo donde el ego me ha ganado. Pero hoy en día creo que lo manejo muy bien. No significa que no lo tenga, pero creo que ya no me pesa como antes. Llevo la carga mucho más liviana y ya esas cosas no me tocan, no me afectan, porque además hoy lo estábamos hablando con mi compañero Iván Lalinde en el programa y me decía, juepucha, la gente no te perdona una arruguita, una cana, juepucha, le dan muy duro a uno. Y yo le decía, claro, porque se quedaron como con tu imagen de cuando te vieron por primera vez en el Claro. reinado que tenías 20 años, bueno, ya tengo 45, pues obviamente no soy un caso de estudiar en la NASA, ¿sí me entiendes? Los años van pasando, vas creciendo, hay una cantidad de cosas, no solamente en tu físico, sino en tu alma, en tu evolución, que van cambiando para bien y obviamente queremos ser más evolucionados todo el tiempo, pero yo sí trato de manejar una vida, soy mucho más consciente de lo que hago hoy en día, obvio. Nunca he sido una mujer de escándalos, pues porque no sé, porque no soy eres. una mujer tranquila, nunca he sido drogadicta en mi vida, nunca he sido alcohólica, bueno, nunca he tenido un vicio, gracias a Dios, en mi vida. No significa que no me haya enrumbado, Okay. que no haya pasado rico, que no me haya tomado unos tragos, no, obviamente, claro que sí. Pero he sido una mujer como muy controlada, muy responsable, muy enfocada toda mi vida. Trabajo desde los 17 años, soy cabeza de familia. ¿Tú crees eso qué te lo dio? ¿La educación que te dieron en tu casa? Sí, el ejemplo. El ejemplo. El ejemplo. O sea, tú estás convencida que el ejemplo es todo y eso estás haciendo con tus hijos. En mi vida vi a mi papá borracho. En mi vida vi a mi mamá borracha. Nunca vi a mi papá alzándole la voz, faltándole el respeto a mi mamá. Discusiones normales, pero Lo de nunca cualquier levantarle casa. la mano, nunca insultarla, nunca faltarnos al respeto a nosotros, nunca ponerle los cachos a mi mamá o mi mamá a mi papá. Claro. Mis papás se separaron cuando yo tenía 20 años. En el reinado. Despuesito del reinado, Ok. más o menos. Pero mi papá se volvió a casar, mi mamá después también consiguió a su pareja y yo podía irme de viaje con los cuatro. O sea, con mi papá y su esposa, mi mamá y su pareja. Y crecí en un ambiente de mucho respeto. Mis papás fumaron cigarrillo mucho tiempo, pero muy loco, mi hermano y yo, en la vida hemos probado un cigarrillo. Ok. Los dos somos, o sea, bueno, yo podría decir que mi hermano es 10 veces más sano que yo, porque ese Ok. sí es mejor dicho. Entonces, sí crecimos con un ejemplo muy lindo de familia y por eso es que trato de darles el mejor mismo ejemplo a mis hijos. Yo estoy contigo. Yo creo que el ejemplo es la mejor manera de educación, con algunas reglas y con algunas cosas, porque estamos en un mundo complicadísimo. Totalmente. Y hay cosas que respeto. Por ejemplo, ahorita que tú me decías lo de orar, yo oro todos los días, pero por la mañana yo me levanto, agradezco antes de levantarme de la cama, porque además duermo con mis dos hijos. Entonces yo me levanto, volteo a mirar a la izquierda y lo primero que veo a esos dos gordos ahí conmigo Claro. y digo, Dios, ya no necesito nada más en la vida. Pero sí, Pero cuando voy ya en hay el que carro... sacarlos al de 8, ya hay que mandarlo para su Ay, cuarto. no, Ya llegó el todavía momento, no. llegó el momento. No soy capaz porque se va a quedar el de 4 y entonces me va a decir, pero ¿y entonces el de 4 qué? Va a esperar a ver en qué momento. Pero yo siempre he pensado, bueno, que de exceso de amor uno nunca malcría. O sea, el exceso de amor siempre es bonito en todo.
Pero cuando voy en el carro por la mañana le digo, Mati, la bendición, agradezca, y hacemos una oración chiquitica, Diosito, gracias porque me levanté, por mi desayuno, por mi cama, porque dormí calientica, ta. Pero sí trato de darles mucho ejemplo. Por ejemplo, yo hoy en día tengo a mi novio, a mi pareja, y mucha gente me dice, ay, pero ¿cómo haces? O sea, pues mi pareja no duerme conmigo en la casa ni en mi cama, porque es que es mi pareja. Totalmente. Yo no estoy buscando un papá para mis hijos, ni una persona que llene el espacio en mi cama, ni en mi espacio que es conmigo de mis hijos. Ojo, respeto a las personas que lo hacen porque pues a mí no me gusta señalar ni juzgar. A mí me cuesta. Yo soy de tu equipo al 100%. Me cuesta mucho porque es el espacio de mis hijos y yo no quiero que nadie, no sé si lo estoy haciendo bien, si estoy equivocada, pero es lo que a mí me genera tranquilidad. 100%. Y digo, no, por ahora no quiero vivir con nadie. Porque además yo creo que los hijos hay que, digamos, los errores que uno comete, que no son errores, uno tiene derecho a seguir su vida y separarse, pero sí tienen que entender que su mayor responsabilidad siguen siendo sus hijos. Entonces, por eso a mí eso que dijiste que la voy súper bien con mi esposa me parece excepcional. Es que uno tiene que irla bien con la persona que es papá de sus hijos, punto. O mamá. Exacto. Creo que es una responsabilidad casi. Y lo mismo, entender que si la vida, digamos, continúa, porque siempre continúa, la prioridad debe ser la prioridad. Totalmente. Y además es que nos vamos a ver la cara el resto de la vida. No, total. O sea, y yo sí quiero que mis hijos tengan un papá presente. O sea, ¿yo por qué le voy a negar la posibilidad de que los vea? Él los ve cada que quiere. O sea, él llega a la casa y la clave y entra. O sea... Claro. Si me entiendes, tenemos una relación demasiado bonita, somos muy buenos amigos, hemos sanado los dos muchas cosas, hemos entendido que la relación cambió, que el cariño es diferente, pero nuestros hijos viven felices, se van para donde su papá felices, están con su mamá felices, entienden cómo es la práctica. Cuando no estoy con mis hijos, tengo mis espacios para estar con mi novio, con mis amigos, con la gente que yo quiera. Mientras tanto, mi espacio y el de mis hijos es sagrado. Totalmente. Bueno, ¿qué sigue? Una mujer tan exitosa como tú, que le ha ido tan bien, que ha sido además una carrera ininterrumpida prácticamente. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te proyectas? Es que no te ves como ¿qué sigue? Como te decía aquí, una señora así, una viejita haciendo ejercicio, toda rayada, toda fuerte, además toda poderosa. De la televisión, entiendo que estás haciendo un podcast, por ejemplo. Estoy haciendo un podcast, sí, Mi Mundo, Mis Huellas, Mi Verdad, porque entendí que con todo esto que he vivido, todas estas historias las he tocado en mi podcast y a la gente y a las mujeres se identifican mucho, como que, claro, escuché tu podcast y por fin entendí muchas cosas, o fue un mensaje de Dios, me mandaste la respuesta, o no sabía que existía y lo escuché y me cambió esta forma de ver. Además te vuelves de carne y hueso. Sí. O sea... Yo creo que el mostrarme vulnerable con todo lo que pasó con Salva y con todo lo que he vivido ha sido muy especial porque la gente te pone como si uno fuera, pues, a uno no le pasara nada en la vida, ¿sí me entiendes? Y es que resulta que cuando un hijito tuyo, y eso quiero que la gente lo entienda muy bien, nace o vive o presenta alguna condición, eso es una lotería. Eso no tiene que ver ni con la edad, ni con el estrato social, ni con la condición. Eso es te tocó. Claro. Metiste la manito y te tocó la balota premiada. Y hay que enfrentarlo y hay que echarle para adelante como sea. Tal cual. Entonces yo me veo como una mujer fuerte, independiente, rodeada del amor de mis hijos y del cariño de mis hijos, pero me veo una mujer muy productiva porque toda mi vida he trabajado. Entonces me veo muy activa, muy productiva, viviendo tranquila, viviendo feliz. ¿Nunca te dio por actuar? Me lo propusieron tantas veces, pero yo sí digo que zapatero a tu zapato. Ok. No, a mí la actuación, no. ¿No es lo tuyo? No, eso no es lo mío. No, o sea, yo lo que sé hacer... Rosario, tijeras, sí. No. Me lo propusieron y yo decía, de verdad van a botar la platica porque por ahí no es. O sea, yo soy empresaria de ideas, me gusta estar pensando en cosas, productos nuevos. El tema de las redes sociales me gusta hasta un punto, porque me cuesta un poco trabajo entender el contenido que gusta y que se hace hoy en día. ¿Ha cambiado tu vida el tema de las redes sociales en tu vida profesional? Claro, hoy en día las redes sociales son importantísimas para que tú trabajes y pues obviamente hoy en día son importantes para los productos, para las marcas. Ok. Me cuesta entender cómo se manejan hoy en día las redes sociales porque nosotros estamos como en la mitad de dos generaciones. De esa generación
que no vivió de las redes sociales y pues que no eran importantes, pero que hoy en día sí las necesitan y se volvieron importantes. Entonces es como un equilibrio ahí que no es tan sencillo, pero bueno, ahí estamos todo el tiempo en aprendizaje. Ok. ¿Qué sigue? ¿Y qué sigue? Nada, seguir. En las que estás. Sí, así yo estoy en el podcast, sigo con mi podcast, vamos a ver si ahorita lo hacemos una vez a la semana, no lo prometo, pero estoy en eso pensando si lo logramos este año. Yo creo que la gente quiere eso. Sí, yo creo que quieren, pero me toca sacar tiempito de mis hijos, entonces por eso me cuesta tanto trabajo. Pero bueno, vamos a ver si hago el esfuercito. Sigo trabajando en día a día, feliz, estoy dichosa en Caracol, amo mi familia Caracol, de verdad que ellos han sido para mí la demostración de que las buenas relaciones y que las buenas amistades y que los buenos compañeros amorosos, amables. Tienes un equipo espectacular. Ese equipo, ustedes, yo no soy muy televidente, pero veo algunas veces y por esta situación vi un par de programas y ustedes son como llaves ahí trabajando. Parchados todos. Ahorita que estábamos ahí almorzando, Iván estaba mercando por todos. Va a una tiendita, entonces nos compra el pancito de arroz, el quesito tal, el no sé qué. Somos muy parceros, somos muy amigos y yo vivo completamente agradecida y feliz del canal en donde trabajo, porque ellos en los momentos más difíciles de mi vida han estado apoyándome en mi separación, en el proceso de Salvador, todo han estado, Caro, ¿qué necesitas? O sea, aquí estamos para ti, eso para mí es invaluable. Imagínate. Y pues el equipo de trabajo que tenemos hoy en día, cómo nos conectamos todos, cómo hemos logrado ser de verdad una familia. Entonces ahí seguramente estaré mucho tiempo feliz, dichosa, porque hago feliz lo que hago todos los días. Seguir trabajando con la marca, con mi empresa. ¿Cómo va tu empresa? Mi empresa va bien, creciendo, vamos como en constante evolución todo el tiempo. Tenemos productos que a la gente les gusta mucho, productos con los que la gente ya se casó. Entonces, ¿qué es lo que más se mueve? Lo que más se mueve es un gel quemagrasa, el perfume, y tenemos una alianza con Calzató, donde tenemos una línea de zapatos que diseñamos hace 15 años, casi 16. Yo ya estoy con Calzató. 16 años. Pues es que imagínate, yo llevo con Calzató 16 años y con Cali 21 años. O sea, se amañan. Entonces es una dicha poder tener esas marcas que ya se volvieron tu familia. Claro. O sea, ya eso es es como una extensión de mi bracito la una, una extensión del brazo la otra, y seguir trabajando con ellos y seguir creciendo. Yo pienso que disfrutándome la vida, a mí me gusta vivir el aquí y el ahora, y así me lo he aprendido a gozar y me lo he aprendido a disfrutar en todo momento. Me has dicho mucho disfrutar la vida. ¿En qué disfrutas tu vida? ¿Cuál es tu disfrute? Saliendo del trabajo, digamos que es lo que todo el mundo ve, pero... Es que yo disfruto la vida desde que abro los ojos. Yo me disfruto mi entrenada unos días a las 4 de la mañana y unos días a las 5 de la mañana, así a la gente le cueste. O sea, la gente, pero ¿cómo hace para levantarse a las 3:30? ¿Te levantas? Me acuesto a las 8:30. Y a las 3:30 ya he dormido 7 horas y estoy descansada y estoy feliz y me disfruto subir a entrenar, sentirme viva, que no me duela nada. Cuando digo subir a entrenar es porque tienes... Porque tengo el gimnasio en el segundo piso ahí en mi apartamento. Entonces yo subo, entreno, y veces voy al gimnasio, pues por Zoom con mi entrenador. O me voy para el gimnasio hay veces. Entonces eso me disfruto todo, desde que me levanto hasta que me baño, hasta que me visto, hasta que entreno, y cuando termino de entrenar me escaneo y digo, no me duele nada, no tengo una lesión, no me molesta un hueso, no me molesta nada, estoy sana, estoy perfecta. Llego a la casa, me disfruto llevar a Mati al colegio, llegar a mi programa, pero cuando me desconecto así, como tú dices, me disfruto. Hace un mes me fui para Cartagena sola. Un fin de semana en un hotel. Sola, o sea, sin novio, sin amigos, sin parche, sin hijos, sin nadie, sola, así, en una silla, a broncearme, a meterme a la piscina, a leer. ¿Y la pasaste bien? No, fui demasiado feliz. ¿De verdad? Creo que no lo hacía desde que soy mamá. Yo no lo he hecho nunca, no me imagino solo 3 días. Tienes que hacerlo. Voy a apuntarlo Tienes que hacerlo. O sea, mis to-dos. Deberíamos hacerlos. Todo el mundo debería estar... Es un momento donde uno se encuentra, donde uno se habla, donde uno se entiende. Sí, porque además pues digo, en mi caso, yo tengo muchas responsabilidades todo el tiempo, pues sobre todo la responsabilidad de mis hijos. Entonces se los entregué al papá, me fui y dije, Dios mío, quiero estar de verdad, ni siquiera pensar. Sí. O sea, leer, ver series, pedir room service, levantarme tarde, irme para la piscina, broncearme un ratico. Así estuve 2 días y fue una recarga demasiado linda. Qué chévere. Demasiado.
Podría durar horas. Yo sé, yo también. Pero los tiempos se acaban, de verdad. Qué delicia tenerte. No sé si estás en el mejor momento de tu vida, pero te ves en el mejor Ay, momento tan de tu bello, vida. gracias. Gracias por darme esta oportunidad de No, a tenerte acá. ti por invitarme, yo feliz. Delicioso, muchas gracias. Muchas gracias a ti.